Venezuela. Buenos días. Hoy Richard Arraiz presenta la inteligencia artificial en la formación emancipadora en Venezuela. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Simón Rodríguez, a los profesores y a ese grupo de esa comunidad de aprendizaje que tuvimos todos los años, donde podemos compartir la cantidad de experiencias, conocimientos. Creo que este grupo es histórico no solamente porque es el primero, sino que también había personajes históricos en este grupo. Juan Pisón, Pedro, Cristóbal y los demás compañeros, creo que eran un grupo bien combativo y eso me exigió a leer y estudiar más. Bueno, entonces, como dijo la inteligencia artificial ahorita, vamos a trabajar la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica robinsoniana, una praxis educativa de una formación tecnocrática a una formación técnica profesional liberadora y emancipadora. Comienzo con esta frase de Paulo Freire: la educación en verdad necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños utopías. El primer momento de mi trabajo de investigación, por supuesto, arrancamos con mi autobiografía, la denomino La forja de mi perfil educomunicacional. Mi formación técnica, mi formación formal se inicia en la Escuela Técnica Agronómica Salesiana en Barinas, luego paso a estudiar docencia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, luego hago una especialización en la Universidad Central de Venezuela y también tengo un doctorado en la Universidad Simón Rodríguez. Y ahora, bueno, con este cierre que sí. Desde el punto de vista personal, vengo de la parroquia La Vega, trabajaba en un grupo de teatro popular de resistencia, trabajé en Radio Fe y Alegría como productor, hicimos un proyecto bien interesante en el proyecto que se llamaba Vocero Popular, que era realmente Barrio Adentro, para la comunicación popular alternativa. Y nos tocó una experiencia bien interesante, desde la radio comunitaria, trabajábamos en todo el tema del caragazo en vivo y directo de la calle de Caracas. Hicimos una transmisión directa. Desde el punto de vista educativo, trabajé en PDVSA, en la educación no formal, en la coordinación de las escuelas a nivel nacional, fui coordinador, luego fui director general del Ministerio de Educación para la protección y la salud estudiantil. En este momento todavía estoy trabajando en el INSES. En el INSES tuve la oportunidad de hacer un trabajo que se denominó el nuevo modelo gerencial en el INSES. Esta es la portada del libro, que luego fue publicada. Y he sido parte de la vivencia en la cual hago mi trabajo de investigación, todo el tema de la transformación curricular que se inició desde el 2014 hasta estos días, donde no solamente fue la transformación curricular, sino también una transformación digital y la internacionalización del INSE. Eso está expresado en el libro que publicó la Universidad Simón Rodríguez hace poco con el amigo Luis. Luego, algunos referentes en mi formación en la comunicación, como Rafael Angulo, también trabajador de esta universidad, donde era un referente. De igual forma, Mario Caplú, con la comunicación popular, en los talleres que hacíamos en CESAP, en Pozo de Rosa. Y luego en Radio Fe y Alegría también mis referentes eran José y María López Vigil, que son los creadores de ALER, Asociación Latinoamericana de Radiodifusión en América Latina. Bueno, el planteamiento del problema, que al segundo momento de mi trabajo de investigación, en el segundo momento nos planteamos cuál es el problema. El problema era que en este momento la formación técnica profesional en Venezuela se da de una manera tecnocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es la técnica, aprender la técnica, y la técnica es para el trabajo. Entonces uno se piensa, pero ya va, el trabajo por sí solo no tiene la liberación que debería tener, no tiene la emancipación. Entonces es donde nos hacemos la crítica, que la formación no debe depender, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de la reproducción de saberes que nos mande la inteligencia artificial. Ahí entonces planteamos una categoría que la hemos estado discutiendo con el profesor Héctor, que es, existe una fractura sociodigital, yo la llamo brecha sociodigital. Por ahí estamos dialogando con Armando Matelar para llegar a un acuerdo de cómo hacemos para que esa categoría exista. Y ya más adelante vamos a explicar qué significa esa fractura
sociodigital. Entonces, con todo el tema de la transformación curricular en el INSE, con la nueva neurogerencia docente, la ética y la soberanía desde el punto de vista de la inteligencia artificial se cuestiona en este trabajo, y luego vemos cómo todo eso se vincula a una formación técnica profesional liberadora, con también un trabajo liberador y con educación popular. Entonces, el principal reto que nos planteamos aquí es cómo tener una formación técnica profesional liberadora y emancipadora para el país. Aquí trabajamos la referente de Paola Ricaute, una mexicana, y Ramón Cruz Fortuel, puertorriqueño. ¿Seguimos? En el tercer momento del trabajo de investigación, trabajamos el tema del dragón del tecnofeudalismo. Aquí trabajamos a los autores, el griego Yanis Varoufakis y Cédric Durand, un francés. ¿Qué nos plantea el tecnofeudalismo? El tecnofeudalismo es la transformación del capitalismo, pero ahora desde las plataformas digitales. Él habla del tecnofeudalismo, cuando hace referencia al feudalismo es porque hace una analogía en el modelo feudal, donde existe un señor feudal, está la tierra y están los siervos del agrero. Él dice que en este momento el feudalismo está presente en esta era digital, como capitalismo de datos. ¿Por qué? Porque existen 5 grandes empresas que se denominan Big Tech, donde está Amazon, Facebook, Microsoft, todas estas grandes empresas que son las que dominan en este momento el mundo digital contemporáneo. En este momento también entra el tema del duopolio global. ¿Por qué entra el duopolio global? Irrumpe también la República Popular de China en este mundo digital. Entonces hay una competencia entre ambos países por el control y el dominio de los algoritmos y de hacer cibercontrol en todo el mundo. Esa es una disputa que está allí. Y nosotros como Venezuela y como América Latina tenemos que mantener una posición ante este duopolio global. Por supuesto, desde el sur global somos parte de ese sistema, porque desde el sur global nosotros aportamos nuestros datos para que ese algoritmo se alimente, se concentre mayor poder en el señor feudal, como lo llama Cédric y Varoufakis, y entonces nosotros como desde el sur global aportamos todo lo que tiene que ver con los datos. Nuestros datos para ello es su materia prima para seguir produciendo recursos económicos. Y además nos dominan culturalmente, nos dominan con su narrativa y con todo el tema del algoritmo que trabaja el tema de Internet. Entonces ya Cédric también plantea el neomonopolio global, que nos extrae los datos, pero además para monetizarlos. Anteriormente también había una extracción, y en este momento creo que todavía existe, que es la extracción de los minerales. La inteligencia artificial se basa también en algunos materiales y tierras raras para mantener toda esta infraestructura que se le llama la nube. La nube no es algo que está allá arriba, sino la nube es toda la infraestructura que está terrestremente, que tiene que ver con antenas, repetidoras, servidores, todo el enfriamiento que se hace para ella, electricidad. Eso es la nube, pero la nube sigue siendo controlada por las Big Tech. De igual forma, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos a trabajar el tema de cómo todo este aparataje en la inteligencia artificial, cómo nos controlan, o algo que se ha llamado el cibercontrol y el ciberfascismo. Ya se ven elementos del ciberfascismo, por ejemplo, en Estados Unidos, con la policía de inmigrantes, que utiliza unas herramientas que podemos mencionar más adelante también, cómo hacen para identificar de manera estratégica con inteligencia artificial para discriminar a los latinos presentes que estén de manera ilegal en ese país. En este caso también trabajamos el tema de Shoshana Zuboff con el capitalismo de distancia. Luego, en nuestra formación que tuvimos en esta maestría, nos planteamos, después de la investigación, nos planteamos hacer una triada para que esa comunicación sea crítica ante esta realidad que acabo de mencionar. Esta realidad que es difícil salir de ella, pero sí tenemos algunos elementos, unas herramientas desde el punto de la comunicación para nosotros tener una visión y una posición crítica ante ella. Es decir, trabajamos también el tema de Silvia Rivera Osanti, el tema de la semiótica, para nombrar nuestra propia realidad
para desconstruir todo lo que nos mandan los algoritmos de la inteligencia artificial. El otro elemento es la alfabetización digital crítica, utilizando por supuesto a Paulo Freire, que una alfabetización tiene que ser dialógica, llana, a partir de la construcción y la transformación de una realidad. Esta alfabetización crítica para ir superando la vulnerabilidad que tenemos ante los fake news, ante los memes y ante los videos falsos. Y sobre todo en la narrativa, que hay una cantidad de intereses ocultos en toda esta narrativa. De igual forma, también estamos planteando en esta triada la gamificación crítica. ¿Por qué la llamamos crítica? Porque tenemos que tener pendiente que la gamificación pudiera estar dejando ludópatas. En ese sentido, estamos planteando que haya una gamificación crítica con entornos lúdicos y con simulaciones para resolver problemas locales y alejarlos de la manipulación alienada. ¿Esto qué hace? Según lo que también plantea Orlando Falborda, ¿cómo hacer para que nosotros seamos sentipensantes? Planteamos entonces que el sujeto tiene que ser sentipensante, construir guerrillas semióticas desde una práctica activa para contrarrestar y hacer contrahegemonía contra toda esta dominación que nos hace la inteligencia artificial. Luego, en el momento 4 de nuestra nueva investigación, trabajamos cómo integramos la inteligencia artificial en la formación técnica profesional, pero de una manera crítica, consciente, como guerrilla semiótica. Entonces nos planteamos que el estudio de caso que hice aquí en el INSE fue que lo hicimos en cuatro escalones. El primer escalón, después de la pandemia, cuando hubo la pausa de la vida normal, el INSE se propuso trabajar un campo virtual. De hecho lo aplicó y todavía existe un aula virtual para continuar la planificación formativa. En ese momento se planteó una transformación curricular de todo el peso que existía, porque ya había quedado desplazado por la inteligencia artificial. No podíamos seguir trabajando con un currículum viejo, sino que teníamos que adaptarlo a la realidad actual del momento. Luego, esa transformación curricular lo hicimos a partir de proyectos de formación y transformación productiva. Lo denominamos PFAP. Esa sería la denominación que nosotros hicimos a la continuación. De igual forma, también nos retamos y nos pensamos que había que hacer unos perfiles productivos, de acuerdo también a la situación económica que vivía el país. Teníamos que definir cuáles eran los motores productivos del país y cuál era la formación que nosotros le vamos a dar a los participantes. Primero, que tenía que ser liberadora, que tenía que ser actual después de la pandemia, y que teníamos que trabajar los entornos digitales informativos con inteligencia artificial para nosotros estar al acorde de lo que estaba pasando en el mundo actual. Y el horizonte, que tenemos que tener una formación adaptativa, con evaluación predictiva y con simuladores para poder utilizar también la realidad virtual en la formación técnica profesional. Bueno, entonces aquí nos retamos. ¿Cómo hacemos para que la formación técnica profesional no tenga una visión tecnocrática, sino por el contrario tenga una visión liberadora? El sujeto debe dejar de pasar de ser un operador pasivo para convertirse también en un sentipensante. El uso de la IA, es que está claro que eso nunca y jamás va a reemplazar al ser humano. Al contrario, la inteligencia artificial debe hacer un acompañamiento socioformativo para potenciar la creatividad del participante. Luego, hay que trabajar el tema de la soberanía tecnológica desde América Latina, desde nuestro americano, con ecosistemas locales y con códigos abiertos. Nosotros tenemos la capacidad como país de comenzar a trabajar en ese sentido, en esa perspectiva de que en algún momento tenemos que tener nuestros propios ecosistemas de inteligencia artificial, nuestra propia nube y nuestra propia infraestructura, de tal manera que nosotros podemos estar hablando de una democracia digital para todos y para todas. Y luego, que el objetivo final de la visión tecnocrática de la inteligencia artificial en la formación no debe ser el lucro ni la extracción de nuestros propios datos para alimentar a una clase alta que controla todo lo controlado del punto de vista social, sino que al contrario, nuestra inteligencia artificial que estamos planteando en este trabajo tiene que ser distinta, tiene que estar trabajando en función de la Pachamama para resolver problemas concretos, reales,
del entorno de nuestro país. Muy bien, entonces el tema de los currículos, planteamos también que los currículos tienen que ser dinámicos, adaptativos y humanizados. De los datos de los participantes podemos hacer análisis predictivo, porque podemos no solamente preguntarles qué es lo que tú quieres estudiar, sino que también qué es lo que requiere el país, qué es lo que tenemos las condiciones también para darte una formación. Eso va a ser una adaptación, una ruta adaptativa del currículo. El facilitador con la herramienta de la inteligencia artificial va a tener más tiempo liberado para poder hacer un acompañamiento socio formativo con mayor tiempo, y entonces esto va a ser un círculo virtuoso para que la formación sea constantemente adaptativa a la realidad. No todos los años la formación debe ser igual, eso tiene que ser constante, debido a que la inteligencia artificial todos los días está cambiando. Esta exposición que yo estoy haciendo aquí, posiblemente mañana cambien muchas de estas cosas. Simón Rodríguez, inventamos o erramos. La inteligencia artificial no es neutra. La adopción de software extranjero perpetúa una nueva capa de colonialidad del saber, según la mexicana Paola Rucaute. Trabajamos ese tema con ella. El contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, una nueva Guerra Fría, con ese mercado, con la mano invisible de ahora de los algoritmos, ya no es la mano invisible del mercado, sino la mano invisible del algoritmo que nos influye. Tenemos que trabajar también en nuestra propia infraestructura digital, no limitarse a ser operadores de tecnología externa. Estamos acostumbrados que todo lo que nos llega por este aparatico, comenzamos entonces a creer que eso es lo máximo, que es lo último. Planteamos que nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas tecnológicas con nuestra propia tecnología. Que además esta es una tecnología que pareciera que es limpia, que es bonita, porque uno se puede sentar en el mueble de su casa y tranquilamente estar hasta allá feliz. Pero no sabemos lo que hay detrás de esto. Detrás de esto hay un extractivismo mineral de los países del sur, detrás de esto están robando nuestros datos, detrás de esto necesitan mucha agua para la producción de electricidad, para enfriar. Pues estos equipos necesitan extraer de nuestros países del sur materiales preciosos, tierras raras, y lo que hace es un nuevo neoesclavismo también, porque hay países de África donde se continúa explotando de manera discriminada en situaciones de esclavitud para poder tener cobalto, para poder níquel, para poder tener una cantidad de elementos que pareciera que es pura esa herramienta, pero no es tan pura porque daña al planeta. Entonces, frente a este riesgo del tecnofederalismo, la integración de la inteligencia artificial en la formación técnica profesional es un imperativo que tenemos que también tener soberanía y seguridad nacional. Sabemos cómo fuimos tratados el 3 de enero aquí. Todo, en la gran mayoría de todo lo que se hizo el 3 de enero en la inclusión acá en Venezuela militar, por parte de una potencia extranjera, el uso de la inteligencia artificial fue determinante. Fue determinante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de todo tipo, se utilizó la inteligencia artificial. Entonces, por eso es que es muy imperativo que la seguridad nacional y la soberanía nuestra de venezolanos, tenemos que pensar en una inteligencia artificial nuestra, con nuestros propios recursos, nuestros propios aportes. Más adelante vamos a hacer una propuesta que tiene que ver con esto. El momento 5 de nuestro trabajo de investigación es el punto de llegada. Unos cuantos puntos de llegada. El primer punto de llegada es conocer y superar esa dualidad de dependencia de lo que nos llega nuevo. Eso significa que la inteligencia artificial ofrece personalización, pero amenaza en convertirnos en siervos digitales. Y el punto de llegada es edificar un sistema tecnológico venezolano basado en la inventiva propia, dejando de ser menos consumidores del norte global. Luego tenemos la soberanía cognitiva frente al cibercontrol, que la IA no como un dispositivo de vigilancia global, sino que la formación debe tener una soberanía cognitiva, semiótica, desarrollando tecnologías éticas de código abierto que preparen nuestros datos, que nuestros datos no sean para la monetización de las grandes empresas. El otro punto de llegada, el tercer punto de llegada, es la transformación curricular pedagógica y robinsoniana, de evolucionar de una evaluación bancaria a un modelo liberador. De igual forma, el reto de la práctica emancipadora desde el INSEE es que la transformación digital debe demostrar la viabilidad y el uso de la gamificación crítica para la formación. En este momento no tenemos gamificación en el INSEE. Deberíamos tener
De igual forma, el tema de la realidad virtual aumentada. Se ha demostrado en otros países que con la realidad virtual aumentada podemos facilitar formaciones en mecánica, en carpintería, en una cantidad de formaciones que son prácticas y que se puede hacer desde el mundo inmersivo de la inteligencia artificial. De igual forma, eso democratizaría también todo el tema de la formación técnica de calidad para todas en todos los rincones del país. Luego, hay un elemento aquí político que hemos estado nosotros promulgando desde hace un par de años, es que en Venezuela no existe una formación técnica profesional como sistema. Existe de manera aislada, de manera sin control. En este momento, la semana pasada, por ejemplo, la Universidad Católica tiene también una formación técnica, pero sin ningún tipo de control. ¿Qué formación dan allí? Desconocemos. O una intencionalidad económica, por supuesto. De igual forma, ahora la Universidad Central sacó también toda una cantidad de cursos de formación sin ningún tipo de control. Y por último, este fin de semana también nos enteramos que el Pedagógico de Caracas también a través de unas segundas personas, unas terceras personas, están dando formación técnica profesional. En Venezuela no existe el control, no existe la legislación para decir que debería haber una superintendencia de formación técnica profesional en el país que regule, sin contar las academias privadas, como la Academia Americana, la academia que dan formación de contabilidad y para la de contar. Entonces, en Venezuela no existe un sistema controlado por el Estado sobre la formación técnica profesional. Ustedes se imaginan que la importancia que tiene la formación técnica en el país. Se ha demostrado que en otros países se hizo un estudio comparado, Valencia de hace 5 o 6 años atrás, se hizo un estudio comparado y se demostró que en casi 20 países a nivel de los 5 continentes está regulado en los otros países, están normadas todo el sistema, están acordes con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación de cada uno de los países. Aquí en Venezuela no existe eso. Aquí cualquiera da formación técnica y sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de calidad. En ese sentido, estamos planteando que Venezuela debería tener un sistema nacional de formación técnica profesional. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que el currículo adaptativo sea decolonial, pensar desde el sur global, dejar de ser dependientes del norte global de la formación. Tener una neurogerencia educativa donde al facilitador también se le alfabetice desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Cuántos profesores a nivel nacional tienen formación en inteligencia artificial? Sino por el contrario, tienen un rechazo por la inteligencia artificial a nivel de todos los niveles de educación. Y en ese sentido también planteamos que se utilice la metodología de la IAP y INVEDECOR, la IAP de Jota y la INVEDECOR de Carlos Dan, para que la formación del cuerpo docente tenga todo lo que tenga que ver con esta nueva tendencia. El uso de los entornos inmersivos y la gamificación crítica, como ya lo dije anteriormente. Tener también presente lo de la educación familiar, porque también hay que alfabetizar a los padres y representantes para que tengan un nivel de conocimiento tanto como tienen los muchachos. Es decir, algunos muchachos tienen a veces hasta mayor conocimiento que los padres, por lo tanto debería hacerse todo lo que tiene que ver con la educación familiar para promover esa parentalidad positiva y que también aprendan los padres a hacer guerrilla semiótica para desconstruir toda la narrativa hegemónica que nos viene del norte y que podamos tener también la construcción de decir nuestra propia realidad con nuestras propias palabras, con nuestro propio sentido y con nuestro propio significado. Por supuesto, para que tengamos una inteligencia artificial tenemos que tener código abierto. La inteligencia artificial en este momento, eso es un código cerrado que solamente lo saben los del norte global, cómo se hace eso. Tiene que ser un código abierto. En el caso de la justicia social digital, para el tema de la brecha sociodigital o la fractura sociodigital, como dice el profesor acá, tengo que plantear que no solamente es suficiente como está en este momento en la Asamblea Nacional hay una ley para la inteligencia artificial, está en la primera discusión. Sin embargo, no es suficiente que se explique una ley. Necesitamos un cuerpo de leyes normativas, aguas abajo, luego, resoluciones ministeriales, normativas, reglamentos, hasta ordenanzas municipales que regulen el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este momento no está regulada por ningún tipo de ley. Aquí la inteligencia artificial, cuando llega por distintas vías,
y nos desinforman, nos controlan nuestro comportamiento, nos engañan con falsas noticias y nosotros como país no estamos protegidos legalmente. Se nos llevan nuestros datos y no sabemos lo que en este momento están haciendo con nuestros datos. Ayer salió una denuncia que los que usan Cachea acaban de hacer un robo masivo de datos. Entonces van a determinar 3 robos a los 3 minutos. Bueno, entonces el marco regulatorio también tiene que ser biocéntrico, pensar en la naturaleza, pensar en la madre de la Pachamama. Y tenemos que tener alianzas con el bloque de la Vía Yala, es decir, cooperación sur-sur, en el caso de Sinterfor y la OIT, para intercambiar y consolidar esta alianza tecnológica para tener alianza. Quiero terminar con esta frase. El índice tiene una frase que dice: aprende la técnica, llega hasta ahí. Yo le pongo más. Entonces yo le digo: aprende la técnica más allá de la tecnocracia. Aprende a ser como un ser sentipensante crítico durante el acerto de justicia. Entonces esa es la gran conclusión que yo llego a través de este trabajo de investigación.